Nivel físico o capa física se refiere a las transformaciones que se le hacen a la secuencia de bits para transmitirlos a un lugar a otro. Siempre los bits se manejan dentro de la PC como niveles eléctricos. Por ejemplo, pueden decirse que en un punto o cable existe cuando hay presente un determinado nivel de voltaje y un 0 cuando su nivel es de 0 volts. Cuando se transmiten los bits siempre se transforman en otro tipo de señales de tal manera que en el punto receptor puede recuperar la secuencia de bits originales. Sus principales funciones o servicios de la capa son envío de bit a bit, entre otros, proporcionar una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos, incluyendo especificaciones mecánicas de los conectores eléctricos y cables, por ejemplo, longitud máxima del cable, especificación eléctrica de la línea de transmisión, nivel de señal e impedancia, interfaz de radio, incluyendo el espectro electromagnético, especificaciones para la IR sobre fibra óptica o una conexión de comunicación wireless mediante IR, modulación, codificación de línea, sincronización de bits en comunicaciones de serie sincrónica y delimitación de inicio y final y control de flujo en comunicaciones serie asíncrona. Esas serían las principales funciones de la capa física del modelo OSI. El nivel físico. La capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI. Es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Para lograr este objetivo tiene que montar bloques de informaciones, dotarles de una dirección de capa de enlace, gestionar la detección o corrección de errores y ocuparse del control de flujo entre equipos, y cuando el medio de comunicación está compartido entre más de dos equipos es necesario arbitrar el uso del mismo. Esta tarea se realiza en la subcapa de control de acceso al medio. Ahora les diré unas funciones básicas de la capa de enlace. La capa de enlace de datos es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito eléctrico de transmisión de datos. La transmisión de datos lo realiza mediante tramas, que son las unidades de información con sentido lógico para el intercambio de datos en la capa de enlace. Sus principales. La capa de red. Define el rutamiento y el envío de paquetes entre redes. La función de la capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que los usa, a través de varias redes separadas si fuera necesario. Para realizar este transporte de extremo a extremo, la capa de red utiliza 4 procesos básicos: direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. Durante la encapsulación del host origen, un paquete se construye en la capa de red para transportar el PDU de la capa 4. Gracias a esto, el paquete puede llevar muchos routers. Por ello, la decisión de envío de estar basada en la información encabezada del paquete IP. De transporte. La capa de transporte garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones de datos. Libera a los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que puede obtener de la capa de transporte. Para obtener una capa de transporte confiable o una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. La capa de transporte proporciona seguimiento de mensajes. Acepta un mensaje de la capa de división que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas y transmite las unidades a otras. Confirmación de mensajes. Proporciona una entrega de mensajes confiable de extremos a extremos con confirmaciones exactas y sin problemas. Control de tráfico de mensajes. Indica a las estaciones de transmisión
que dé marcha atrás cuando no haya ningún buffer de mensaje disponibles. Capa de transporte. La capa de transporte garantiza que los mensajes se Capa de sesión. La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona establecimiento, mantenimiento y financiación de sesión. Permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión que se denomina sesión. El soporte de sesión realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad y reconocimiento de nombres, el registro. Capa de presentación. El nivel de presentación o capa de presentación es el sexto nivel del modelo OSI, que se encarga de representar la información de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonidos o imágenes, los datos llegan de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación, que como se establece en la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Capa de aplicación. El nivel de aplicación o capa de aplicación es el séptimo nivel del modelo OSI y el cuarto de la pila TCP. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación, suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Así, por ejemplo, un usuario no manda una petición help para conseguir una página en HTML, ni lee directamente el código HTML-XML. Cuando chateamos con el mensajero instantáneo, no es necesario que codifique la información y los datos del destinatario para entregarla a la capa de presentación, para que realice el envío del paquete. En esta capa aparecen diferentes protocolos y servicios de protocolos. Son el FTP, el DNS, el DHCP, el HTTP, el HTTPS, el POP, el SMTP, el SSH, el TELNET, el TFTP, el LDAP y XMPP. Esta capa contiene las aplicaciones visibles para el usuario. Algunas consideraciones son seguridad, cifrado DNS. Una de las aplicaciones más usadas hoy en día en Internet es el www.